Hola a todos, este es Pablo con el canal El Buda que Ayuda. Y el día de hoy, antes de lanzarme a la plática del video, quería preguntarles qué opinan sobre la calidad del video. He estado filmando en los últimos 2 o 3 años con el iPhone 13 y a veces noto que es como bastante granulosa la resolución. Si ustedes creen que vale la pena hacer la inversión en una mejor cámara o que sea un mejor lente o cosas por el estilo, pues sugerencias bienvenidas. Y sin darle más larga, nos lanzamos al tema del día de hoy y es este tema que en realidad no existen las barreras, solo los velos. El tema surge de esta noción en la cual nuestra mente, para hacernos sentir seguros de nosotros mismos, crea un cierto tipo de ilusión funcional. La ilusión funcional es la siguiente. Nosotros tenemos una mente pensante que obtiene información del medio ambiente y en base a esa información y a memoria y a capacidad de cómputo y de asociación, tiene la capacidad de planear, tiene la capacidad de evaluar, tiene la capacidad de sopesar distintas opciones. Y si bien esa capacidad es real y es necesaria, hay una ilusión detrás de esa capacidad y es esta noción que nuestras opiniones pueden ser enteramente completas y correctas. Y es una ilusión que, como digo, es funcional, pero no es real. Y hay varias razones para explicar este fenómeno, ¿no? Podemos mencionar algunas. Nuestra percepción es tremendamente limitada. Nuestras observaciones y nuestra memoria es sesgada tanto por memoria mimética, o sea, memoria social, que a veces es explícita y a veces es implícita, cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Y trauma, obviamente. Y también el hecho de que nuestras opiniones, entre más fuertes son, entre más nos aferramos a ellas, indican que tenemos una relación emocional para con esas opiniones y que tenemos una posición emocional negativa si esas opiniones se vieran afectadas o amenazadas y si nos llegamos a dar cuenta que el opuesto de esa opinión es lo correcto. Por lo tanto, nuestras opiniones son muy dudosas como mecanismo mental, pero es un mecanismo necesario. No estamos aquí para decir que hay que tirar todas las opiniones fuera de borda. Simplemente la ilusión de que las opiniones son correctas es una ilusión que, si queremos tener una visión más amplia de la vida, tenemos que desafiar. Y es una ilusión que es difícil de desafiar porque, tal y como decía, es una ilusión que creamos para hacernos sentir seguros de nosotros mismos. Sería imposible para un infante desarrollarse de forma, entre comillas, normal si ese infante tuviese que dudar de su forma de pensar a cada paso. Entonces la ilusión es la siguiente: yo tengo la razón. Esa es la ilusión. Por default yo tengo la razón de cajón, a menos de que se me contradiga de forma absolutamente rotunda y devastadora. Y si bien todas esas limitantes de las opiniones en nuestra mente son ya de por sí una buena razón para no basarnos en opiniones tan fuertemente como normalmente lo hacemos, una razón más fundamental es el hecho que el utilizar el módulo pensante y que forma opiniones en nuestra mente es por necesidad una movida en la cual limitamos nuestra capacidad de conexión universal, por así llamarle. Y es obvio que ese es el caso porque para formar una opinión nosotros tenemos que crear barreras de lo que sí y lo que no. ¿Sí? Esto sí va, aquello no va. Esto sí es posible, aquello no es posible. Esto sí sucedió, aquello no sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí me gusta, aquello no me gusta. Y al hacer eso, creamos todo tipo de fragmentación en nuestra mente.
Y esa fragmentación es irrecuperable mientras esas opiniones se mantengan en su lugar. Por lo tanto, las opiniones deben realmente tomarse con pinzas. Y deben de tomarse de una forma muy, muy ligera. Y en el momento que nosotros nos creemos nuestra propia opinión, la mente ya se partió. Inmediatamente. Y por lo tanto podemos detectar cierto estrés y cierta defensividad en nuestra actitud. Y esa es la clásica sensación de cuando nos estamos aferrando a una opinión defensiva. Ahora bien, las opiniones, si bien crean barreras para con la realidad, esas barreras pretendieran ser barreras reales que nos protegen de la realidad, pero en general únicamente son un velo. Son una barrera únicamente perceptual. En otras palabras, la realidad está haciendo lo que se le da la gana y nosotros creemos que por tener una barrera de opinión, entonces esa realidad ya no existe, por así decirlo. Es como el avestruz que mete su cabeza bajo la arena. Y esto es interesante en el sentido que si bien entonces las opiniones no nos protegen de la realidad, una vez nosotros empezamos a darnos cuenta que esas opiniones no son barreras, sino simplemente velos, empezamos a ser capaces de atravesar esas barreras mentales que nos mantienen limitados a ciertas actitudes, ciertas formas de pensar y ciertas emociones, a un espectro limitado de nuestra capacidad mental, emocional y espiritual. De tal manera que el proceso de averiguar que una barrera no es una barrera mental, sino es realmente un velo, es un proceso de observación y clarificación. Es en observar la barrera que nos damos cuenta que nunca fue una barrera, que simplemente es un velo. Es un velo que lo que hacía era, en vez de protegernos de la realidad, hacer que las cosas que no nos gustaban, o que no nos parecían, o que no estábamos preparados a sentir y a encarar, se volvieran subconscientes. Entonces, las barreras mentales no son más que velos que filtran que filtran la realidad y que admiten ciertas cosas de forma consciente y otras las suprimen al subconsciente o las reprimen al subconsciente. Y el ejercicio entonces es empezar a ver estas barreras y observarlas y ver qué es lo que son. Ahora va a haber una limitante a observar esas barreras y es la vergüenza. La vergüenza es miedo al miedo. La vergüenza es aquello que no se atreve a verse a sí mismo. Y la vergüenza lo que hace es decir, no mires aquí, ni te atrevas a verlo. Y bromeaba con un cliente el sábado y le decía, la vergüenza es como un maniático, es como Kim Jong-un que tiene el dedo sobre el botón nuclear y dice, no mires aquí. Si miras aquí, apacho. Si miras, lo apacho. Y volamos todos a la madre, ¿ya? Así que ni te atrevas a ver. Y entonces la vergüenza es algo que tenemos que aprender a soportar, por así decirlo, para ver que de hecho la barrera mental que no se quería dejar ver es nada más un velo. Ahora, si bien darnos cuenta que la barrera solo era un velo nos permite navegar esa barrera teóricamente de forma más fácil, en la práctica sigue siendo muy difícil emocionalmente. Y una de las razones es que cuando nos damos cuenta que nunca habíamos estado realmente protegidos de la realidad y lo que teníamos era nada más un velo, nos damos cuenta que siempre estuvimos totalmente expuestos. Y que seguimos estando de hecho totalmente expuestos. Así que el ejercicio de disolver barreras mentales es un ejercicio de crecer como persona y de madurar y de darnos cuenta que el ejercicio espiritual es un ejercicio de aprender a afrontar. Nada más, eso es. Y que ese aprender a afrontar existen ciertas prácticas y existen ciertas técnicas que van a preparar a nuestro sistema psicosomático para que de forma paulatina, de forma progresiva, afrente cosas cada vez más difíciles, más chocantes y que la sociedad en general y nosotros como persona individual estamos sistemáticamente tratando de reprimir.
Así que este es el tema esencial del video del día de hoy, es esta idea de que no existen barreras, únicamente velos, y que por lo tanto es muy fácil cortar a través de esos velos. Ciertamente para la realidad es fácil cortar a través de esos velos, porque cada vez que nos chocamos con la realidad de forma dolorosa, es porque la realidad pasó perfectamente a través del velo de nuestra opinión y nos dio en toda la cara. Pero para nosotros cortar ese velo es difícil porque nos gusta la ilusión de creer que nuestras opiniones son correctas y que por lo tanto tenemos control sobre la realidad y que podemos defendernos de la realidad, lo cual es absolutamente incorrecto. Ese es el tema del video de hoy. Me da bastante curiosidad si tienen comentarios al respecto, compártanlos aquí en los comentarios de YouTube. Y como siempre, si creen que estos temas son interesantes y pudiesen beneficiar a otros, entonces el darle like, compartir el video y suscribirse al canal vuelve el canal más popular. Es muy motivante para mí. Regresaré pronto con más contenido. Gracias por escuchar el día de hoy y hasta la próxima. Saludos y chao.